Hola, en esta presentación vamos a continuar hablando sobre las variables que influyen a la hora de aplicar las microcápsulas a productos textiles y concretamente las variables desde el punto de vista del proceso de aplicación de las microcápsulas. En este punto vamos a hablar de la resina o lo que se conoce como el producto que utilizamos como ligante o como adhesivo o como producto de nexo o de unión entre la microcápsula y la fibra. Las microcápsulas no son reactivas, por tanto no pueden no tienen ninguna afinidad por la fibra y no son capaces de anclarse por sí mismas sobre la fibra. Con ello, lo que tenemos que hacer para poderlas depositar sobre el tejido, si queremos que tengan cierta durabilidad, es añadir algún tipo de resina, de ligante o de compuesto que sea capaz de atrapar y de actuar de nexo entre microcápsula y fibra. Las resinas que utilizamos se caracterizan por distintas variables y por tanto a la hora de aplicarlas tendremos que tener en cuenta la composición o la naturaleza química de la resina, la concentración o la cantidad de resina que vamos a utilizar y el proceso de polimerización o el proceso por el cual conseguimos que esta resina o este producto reaccione entre la microcápsula y la fibra a tratar. Si hablamos de la composición, pueden ser muy diversas y podemos encontrar resinas acrílicas, resinas en base a poliuretanos, resinas en base a éteres de celulosa, etc. Es decir, tenemos composiciones muy diversas y que van a venir definidas por el tipo de fibra que utilice y por el proceso que yo quiera aplicar después. También es cierto que desde el punto de vista de la industria no solamente nos va a interesar las características de la resina, sino también se evalúan aspectos como son su coste. Y por tanto, en el mercado vamos a encontrar productos que son más económicos y productos que son más caros. Y todo eso va a quedar repercutido sobre el producto final a desarrollar. Si nos centramos en la concentración de resina o de producto que vamos a utilizar, nos vamos a encontrar con que podemos utilizar un exceso de resina o un defecto de resina. Y esto tiene una serie de consecuencias sobre el producto que vamos a definir o que vamos a desarrollar. Aquí en pantalla podemos ver cómo tenemos unas fibras, en este caso son de algodón, con unas microcápsulas y vemos cómo entre dos fibras, esto sería una fibra y esto sería otra fibra, existe como un velo o como una lámina que es de resina o del material que hemos utilizado como ligante, y ahí es donde han quedado atrapadas las microcápsulas. También vemos cómo existen como unos hilos o como unos filamentos entre dos fibras vecinas como consecuencia de la polimerización de esta resina. Bien, si nosotros utilizamos resina en exceso, nos vamos a encontrar con que tenemos el efecto iglú o tenemos el efecto de apelmazamiento. En este caso podríamos observar cómo aquí tenemos las fibras, aquí tenemos algunas microcápsulas que han quedado totalmente recubiertas por lo que sería la resina. Si recubrimos en exceso la microcápsula, lo que podemos hacer es evitar que en determinadas acciones la microcápsula rompa y está actuando la resina como un iglú o como una barrera protectora de lo que sería mi microcápsula. Por tanto, en muchas ocasiones esto es un efecto que no es deseado, porque lo que yo quiero es que cuando yo actúe sobre la microcápsula, ésta desprenda el principio activo. Si la protejo tanto con la resina haciendo el efecto iglú, me puedo encontrar con efectos adversos. Además, por ejemplo, si yo me encuentro con que tengo esta imagen de aquí, no solamente estoy actuando sobre la microcápsula, sino que además estoy actuando sobre el textil. Y con lo que puedo observar es que aquí tengo una serie de filamentos entre las dos fibras que lo que están haciendo es mantenérmelas unidas y por tanto están limitando la movilidad de las fibras unas contra otras, o esta lámina que se ha formado entre estas dos fibras estamos exactamente igual o incluso a más nivel de rigidez. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que yo voy a conseguir adherir sobre la superficie de mi fibra una gran cantidad de microcápsulas, pero por contra el tejido pierde la movilidad o pierde esa elasticidad que tienen las fibras cuando las movemos o las sometemos al uso. Y eso se traduce en que nos vamos a encontrar
con textiles que no van a tener una apariencia normal o natural, sino que van a quedar más apelmazados o más acartonados, lo cual sería un efecto que no deseamos. Por tanto, ya hemos visto el acartonamiento o el efecto iglú, y cuando hablamos del defecto de resina, lo que nos vamos a encontrar es que si no ponemos la cantidad óptima, las microcápsulas, por ejemplo, en un proceso de lavado, se van a desprender con muchísima facilidad. Aquí tendríamos una imagen en la que podemos ver que tenemos microcápsulas y después de haber lavado este tejido, las microcápsulas prácticamente han desaparecido de la superficie de la fibra. ¿Por qué? Porque si yo no pongo este ligante, puede ser que por acción mecánica deposite las microcápsulas sobre la fibra, pero al primer uso, al primer lavado, estas microcápsulas van a caer o se van a desprender. Por tanto, hay que saber optimizar la cantidad de ligante que utilizo. Además, otra de las características que debemos de contemplar no solo es el exceso o el defecto de resina, sino también el proceso por el cual este ligante o esta resina actúa y polimeriza y conseguimos que se desarrolle el nexo microcápsula-fibra. Para ello, en ocasiones necesitamos recurrir a temperaturas elevadas. Aquí en pantalla podemos ver dos aplicaciones de microcápsulas en las cuales, tenemos aquí, podemos ver una microcápsula que se ha roto o que está medio deshinchada. Aquí tenemos una que está rota, ¿vale? Y aquí, en esta zona de aquí, podemos ver múltiples roturas, microcápsulas deshinchadas. Todo esto es consecuencia de haber utilizado en el proceso de polimerización de la resina, que podemos ver aquí cómo hay una serie de microcápsulas que están perfectamente apelmazadas o aglutinadas como consecuencia de haber utilizado mucha resina. Pues con eso nos encontramos que en el proceso de polimerización se ha aplicado una temperatura que es muy elevada. Para que el producto que utilizamos polimerice, igual necesitamos recurrir a 150 o 200 grados, y esa temperatura es excesiva para las microcápsulas que estamos aplicando. Por tanto, lo que da pie es a que, por ejemplo, en algunos casos, si fuese un principio activo volátil, a 150 grados, igual nuestro principio activo se evapora, se libera, rompe la membrana y, por tanto, hemos perdido todo el proceso de aplicación porque gran parte del principio activo lo hemos perdido. En cuanto a las atribuciones, podríamos decir que en esta presentación hemos partido de lo que serían imágenes propias utilizadas durante la elaboración de la tesis doctoral de Lucía Capablanca Francés o de Pablo Monllor Pérez. Y con todo esto, solamente me queda darles las gracias por su atención en esta presentación en la que hemos estado hablando de la influencia o las variables que van a influir desde el punto de vista de las microcápsulas. Gracias por su atención.